Bien, vamos a estudiar la definición de espacio vectorial sobre un campo F. Un espacio vectorial sobre un campo F o F espacio vectorial es un conjunto no vacío V junto con dos funciones. Una que vamos a llamar suma y otra que vamos a llamar producto por escalar. La suma va a tomar parejas de elementos de V y nos va a devolver un elemento de V. El producto por escalar va a tomar una pareja tal que la primera componente es un elemento de F y la segunda es un elemento de V y nuevamente nos va a regresar un elemento de V. A la propiedad de que tanto suma y producto por escalar nos devuelven un elemento de V, se le llama que estas operaciones son cerradas en V, ¿de acuerdo? Aunque propiamente la única que es una operación es la suma, ¿de acuerdo? Pero para los fines de este video vamos a decir que ambas son operaciones. Vamos a ver un diagrama que nos ilustra esto antes de ver cuáles son las propiedades que deben cumplir tanto la suma como el producto por escalar. Lo que nos dice la definición es que los ingredientes son un conjunto no vacío, un campo F y dos funciones, una que toma parejas de elementos en V y nos devuelve un elemento de V. A esta le vamos a llamar la suma y la otra función que toma parejas de tal manera que la primera entrada es un elemento del campo y la segunda es un elemento de V. Y nuevamente nos devuelve un elemento de V. ¿De acuerdo? Entonces, la definición nos está pidiendo que tengamos un campo F que está fijo, un conjunto V, dos operaciones o dos funciones que vamos a llamar suma y producto y que tienen que cumplir las siguientes condiciones. Antes de ello, quiero aclarar esto. Los elementos de V los vamos a llamar vectores, los elementos de F los vamos a llamar escalares y además, por comodidad, en lugar de escribir la imagen de la pareja XY bajo esta función, pues vamos a escribir simplemente X más Y. Similarmente, en vez de escribir la imagen de esta pareja bajo puntito, pues vamos a escribir simplemente AX y lo vamos a leer como A por X o A multiplicado por X. Y además, esta condición, aunque puede parecer redundante, es importante que para cualesquiera elementos de V y cualquier escalar o cualquier elemento del campo que tomemos, la suma y el producto por escalar pues vuelve a ser un elemento de V, precisamente porque aquí lo estamos pidiendo como parte de la definición, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cuáles son las propiedades que deben cumplir la suma y el producto por escalar para hacer del conjunto V un F espacio vectorial. La primera es que la suma tiene que ser conmutativa, es decir, no importa qué elementos tomemos en V, sumar X y Y es lo mismo que sumar Y con X. O sea, no importa el orden en que apliquemos la función suma. La segunda tiene que ver con la asociatividad, es decir, que no importa mm, qué tres elementos tomemos, si queremos sumarlos, podemos sumar, por ejemplo, X con Y el resultado sumarlo con Z, o podemos sumar primero Y con Z y al final sumarle X. La tercera es la existencia de un neutro aditivo, es decir, debe existir un elemento en V que vamos a denotar por 0, el cual se puede probar que es único, tal que cumple esta condición, que cuando se lo sumamos a cualquier elemento de V, pues lo deja fijo, ¿de acuerdo? La cuarta condición es la existencia del inverso aditivo, es decir, todo elemento en V posee otro elemento, de tal manera que cuando lo sumamos, nos devuelve el neutro aditivo. Cuando se muestra que Y es único, pues Y
se denota por menos x. Con estas cuatro condiciones, para los que tengan curiosidad, pues estamos diciendo que V dotado de la suma es un grupo abeliano. ¿De acuerdo? Ahora, estas condiciones, si se dan cuenta, solo están relacionadas con la operación suma. Entonces vamos a ver en qué consisten el resto de las condiciones, que la mayoría de ellas está relacionada con el producto por escalar. Ok, tiene que haber una identidad escalar, es decir, para todo x en v, se tiene que cumplir que el 1 del campo multiplicado por ese vector, pues nos tiene que dar otra vez el elemento x. Ahora la asociatividad del producto por escalar. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa cualesquiera elementos en f tomemos y cualquier elemento en v, si nosotros queremos hacer el producto de a por b y luego eso multiplicado por el vector x, podríamos hacer primero el producto escalar b por x y luego el resultado multiplicarlo por a. Es decir, de cierto modo, pues estamos asociando. Ahora, la siguiente propiedad tiene que ver con cómo interactúan la suma y el producto entre ellos. Lo que nos dice esta propiedad es que si nosotros queremos hacer producto por escalar y el vector por el que estamos multiplicando consiste de una suma, pues eso es igual a hacer el producto por escalar por separado con cada elemento de v y después aplicarle la suma. Y la última propiedad tiene que ver con la distributividad respecto a la suma escalar. La anterior fue respecto a la suma vectorial. Aquí está la suma vectorial, acá está la suma escalar. Y si se dan cuenta, pues es completamente análoga. Si queremos hacer un producto por escalar y el escalar consta de una suma, pues lo que podemos hacer es hacer el producto por escalar de un sumando por el vector más el otro sumando por el vector y el resultado sumarlo. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, pues un espacio vectorial es un conjunto V no vacío junto con un campo, junto con dos funciones que cumplen las condiciones antes mencionadas, desde vs1 hasta vs8. Vamos a ver un ejemplo. Antes de eso, tenemos una definición. A los elementos de f a la n, donde f a la n pues no es otra cosa que el producto cartesiano de f consigo mismo n veces, los vamos a denominar n-tuplas. Y dos n-tuplas para nosotros van a ser iguales si solo si coinciden entrada a entrada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejemplo muy importante de espacio vectorial. Tenemos el siguiente ejemplo. Queremos ver que Fn es un espacio vectorial sobre el campo F. ¿Ok? Entonces, tenemos que considerar primero quién va a ser nuestro conjunto V. Pues V va a ser el conjunto formado por todas las n-tuplas en F. Es decir, todos los elementos del producto cartesiano de F consigo mismo n veces. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestro conjunto V y ya tenemos quién es nuestro campo F. Entonces, hay que definir quiénes van a ser las operaciones. La suma de dos elementos en V la vamos a definir como sigue. Vamos a suponer que tomamos dos elementos X y Y en V. Como están en V, pues son n-tuplas, entonces vamos a suponer que esas n-tuplas son de esta forma. Y vamos a definir la suma de estos dos elementos, pues simplemente como el vector cuyas entradas, o la n-tupla cuyas entradas, es la suma entrada-entrada. ¿De acuerdo? Y por cómo está definido, pues es claro que x más y, pues vuelve a ser un elemento de V. ¿De acuerdo? Ahora vamos a definir el producto por escalar.
dado un elemento en F y una n tuple en V, vamos a definir el producto por escalar A por X como simplemente multiplicar cada entrada por el escalar A, ¿de acuerdo? Y nuevamente, cada una de las entradas vive en F, porque es multiplicar simplemente A por X1, que es un elemento de F, y entonces como F es un campo, pues ese producto vuelve a ser un elemento de F. Luego todo esto vuelve a ser un elemento de V. ¿Ok? Y entonces V, dotado de estas operaciones, pues resulta ser un espacio vectorial sobre F. Vamos a hacer la prueba de esta afirmación. Entonces, ¿qué tenemos que probar? Pues tenemos que probar que se cumplen cada uno de estos axiomas o cada una de estas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, primero empezamos con la conmutatividad. Para ello, vamos a iniciar nuestra demostración dando tres elementos arbitrarios en el producto cartesiano de f consigo mismo n veces, o fn, como le voy a denominar de aquí en adelante, y vamos a tomar dos escalares arbitrarios en f. ¿De acuerdo? Entonces nosotros queremos probar que x más y es lo mismo que y más x. Y pues aquí está la demostración, la cual no es complicada. X más y pues es lo mismo que sumar estos dos vectores. ¿De acuerdo? Y por cómo definimos la suma, aquí si se dan cuenta estoy usando el mismo símbolo para la suma de vectores que para la suma de las componentes entrada a entrada. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es como muy común ver que se utiliza el mismo símbolo, pero hay que entender que aquí estamos sumando elementos de f a la n y aquí estamos sumando elementos del campo. ¿Ok? Y entonces esta es la definición, ¿no? Entrada a entrada estamos haciendo la suma y resulta que pues esto es una suma en f y la suma en f es conmutativa porque f es un campo, entonces podemos escribirlo también de esta manera. Y nuevamente, por cómo definimos la suma de vectores, pues resulta que este vector o esta n tupla que tenemos aquí arriba, pues es lo mismo que sumar estas dos n tuplas. ¿De acuerdo? Aquí estrictamente es incorrecto que yo haya dicho vector porque justo es lo que estamos probando, ¿no? Lo correcto es decir hasta este momento que son n tuplas. Y nuevamente, pues sumar estos dos vectores es lo mismo que sumar y con x. ¿De acuerdo? Y eso ya garantiza que la suma es conmutativa. Vamos a probar la asociatividad. Nuevamente, queremos probar que x más y, entre paréntesis, más z, es lo mismo que x más, entre paréntesis, y más z. Y yo los invito a que lo vean con detalle. Básicamente lo único que estamos realizando es usar la asociatividad de la suma en el campo f, que básicamente aquí es donde se ve evidente cómo lo estamos utilizando. ¿De acuerdo? Ahora vamos a probar la existencia del neutro aditivo. Nuestro candidato a neutro pues es el vector que vamos a denotar por 0 y lo vamos a definir como aquel elemento de Fn que tiene todas sus entradas igual a 0. ¿De acuerdo? Este elemento pues tiene la siguiente propiedad, que cuando lo sumamos a cualquier elemento arbitrario de Fn, pues nos lo deja fijo. ¿Por qué? Porque 0 aquí denota el 0 del campo. Y x1 pues es un elemento del campo, entonces cuando lo sumamos lo tiene que dejar exactamente igual. Y lo mismo para el resto de las entradas. Ahora vamos a probar la existencia del inverso aditivo. ¿Ok? Nosotros partimos tomando un elemento x arbitrario, ¿no? Entonces queremos encontrarle quién va a ser el inverso aditivo. Es decir, queremos encontrar un elemento que cuando hagamos esta suma, pues nos devuelva 0, pero aquí es el 0 en Fn, ¿no? Entonces es natural
Pues tomar simplemente el inverso aditivo de cada componente del vector de la n tupla x y definir este vector. ¿Por qué? Porque cuando sumamos x más alfa, pues resulta que esto nos da 0, porque este elemento denota el inverso aditivo de x1 en el campo f. Y similarmente, ¿no? Con cada una de las entradas hasta llegar a x subíndice n. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos a probar la existencia de la identidad escalar, que básicamente el que nos va a funcionar pues es el 1 del campo, ¿verdad? Si se dan cuenta, cuando tomamos este 1 denota el 1 en nuestro campo f. Ujú. Entonces el producto por escalar es simplemente multiplicar cada entrada por el elemento 1, pero nuevamente estos son elementos del campo. Entonces el 1 los deja fijos, no les hace nada. Y entonces, para cualquier vector x, 1 por x, pues resulta ser igual con x. La asociatividad del producto, pues básicamente es consecuencia de que el producto en f es asociativo. Aquí ya no lo escribí, pero pues es consecuencia de eso. Básicamente donde estamos usando esa propiedad es pasando de aquí hacia acá. ¿De acuerdo? Ahora, la distributividad respecto a la suma vectorial, pues lo que queremos ver es que si tomamos dos vectores y los sumamos y luego lo multiplicamos por un escalar, pues eso coincide con que si hubiéramos multiplicado cada vector por ese escalar y luego lo hubiéramos sumado. ¿De acuerdo? Y aquí esto es consecuencia de que el producto en f es distributivo respecto a la suma. O sea, básicamente aquí es donde estamos usando esa propiedad. ¿De acuerdo? Y finalmente nos resta probar la distributividad respecto a la suma escalar. ¿Ok? Entonces tomamos una suma de escalares y lo multiplicamos por un vector arbitrario. Y resulta nuevamente que como consecuencia de que f cumple o más bien las operaciones en f cumplen la propiedad distributiva, explícitamente este paso, el paso entre esta igualdad y esta igualdad, pues es consecuencia de que ahí estamos usando la propiedad distributiva del producto respecto a la suma o de la suma respecto al producto en el campo f. ¿De acuerdo? Y pues resulta que este elemento es igual a este elemento. Así, hemos probado que no importa qué elementos tomáramos en Fn y cualesquiera escalares tomáramos en F, pues se va a cumplir que se satisfacen las condiciones desde Vs1 hasta Vs8. ¿Ok? Y entonces podemos concluir que Fn, dotado de estas operaciones, es un F espacio vectorial. ¿De acuerdo? A veces esto se escribe de esta manera. Fn con la suma, el producto y un campo F es un espacio vectorial sobre F. A veces se escribe de esta manera. Vamos a ver algunas observaciones respecto a este espacio vectorial. Si n es igual con 1, en lugar de escribir f1 o f a la 1, simplemente vamos a escribir f. Y como consecuencia de lo antes mencionado, pues cualquier campo va a ser un espacio vectorial sobre sí mismo. ¿Ok? Uno puede probar que haciendo una demostración muy parecida, se puede mostrar que R es un espacio vectorial sobre Q, sobre los números racionales. Y más aún, dado un campo F y K un subcampo de F, se puede probar que F es un espacio vectorial sobre K. Por ejemplo, los reales, pues es un subcampo de C, de los números complejos. Entonces resulta que
el conjunto de los números complejos es un espacio vectorial sobre R, pero también sobre sí mismo, ¿verdad? Por la observación 1. Y pues R es un campo, entonces Rn es un R espacio vectorial. Similarmente, C es un campo, entonces Cn es un espacio vectorial sobre sí mismo. Ahora la pregunta es, ¿Rn es un espacio vectorial sobre C? Si definimos las operaciones como antes lo mencionamos, es decir, si la suma es entrada-entrada y el producto por escalar sería tomar un número complejo y multiplicar cada entrada de un elemento de Rn por ese número complejo. La pregunta es, ¿esto forma un espacio vectorial? Yo los invito a que reflexionen, que pongan pausa y reflexionen sobre ello. Y pues resulta que no va a ser un espacio vectorial porque el producto por escalar ya no va a ser cerrado. Si nosotros multiplicamos, por ejemplo, no sé, a este vector 1, 0, 1 por i, entonces el resultado va a ser un elemento que ya no pertenece a R3. Ya no está en R3. ¿Por qué? Porque la primera entrada es un número complejo. ¿De acuerdo? Y una pregunta más. ¿Cn es un espacio vectorial sobre R? Nuevamente, yo los invito a que reflexionen sobre esto. Va a resultar que sí. Y más aún, aquí si se dan cuenta lo que estamos haciendo es Cn, pues ya quedamos que es un C espacio vectorial. ¿Ok? Ahora lo que nos estamos preguntando es, ¿tengo este subcampo de C? ¿Resulta o no que Cn sigue siendo un espacio vectorial sobre ese subcampo? Ah, pues resulta que se tiene el siguiente hecho. Si V ya es un espacio vectorial sobre un campo F y K es un subcampo de F, entonces necesariamente V tiene que ser un espacio vectorial sobre K. Con esto concluimos este video.